Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de la asignatura de Ciencias Química. Soy la profesora Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y yo, el profesor José Saúl Álvarez Dávila. Antes de iniciar, mencionaré una frase del célebre Jacques Cousteau. Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede. Podemos hacer la frase más incluyente si hablamos de mujeres y hombres curiosos. ¿Qué les parece? En la vida diaria nos encontramos con sustancias de diferente tipo y con características distintas. Cuando hace mucho calor, podemos comernos una paleta de hielo o tomar un vaso con agua para refrescarnos. ¿Qué tal cuando comemos una sopa o guisado caliente? Podemos observar el vapor que sale del plato. Lo que estamos percibiendo de la materia se llama estados de agregación. El día de hoy vamos a estudiar los 3 estados de la materia: sólido, líquidos y gases. Recuerden registrar las ideas más importantes relacionadas con los conocimientos que estudiaremos en este programa. Iniciaremos con las siguientes preguntas. ¿Conocen los estados en que se presenta la materia? ¿Cuáles son? ¿Cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico? En esta sesión clasificarán materiales del entorno con base en su estado de agregación e identificarán cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico. También identificarán cómo se comportan las partículas que constituyen la materia en los 3 estados de agregación. Reconocerán las propiedades de cada estado de agregación y el movimiento de las partículas al aumentar o disminuir la temperatura. Además, resolverán las actividades que te proponemos en esta sesión. Por medio de modelos y actividades experimentales, explicarán los estados de agregación de la materia y los cambios de estado físico en función de la temperatura. Los materiales que usaremos son el cuaderno para la asignatura Ciencias Químicas, donde escribirán la fecha y título de esta sesión. Recuerden que pueden utilizar su libro de química para ampliar este tema o resolver dudas que surjan sobre los planteamientos dentro de esta sesión. Registren sus dudas, inquietudes o dificultades en su libreta. Escriban en la libreta las siguientes preguntas. ¿Cuáles objetos de sustancias de tu casa son líquidos, sólidos o gases? ¿Cuál es el estado de agregación de los seres humanos? Observen el siguiente video y expliquen con sus palabras cómo se encuentran las partículas en cada uno de los estados de agregación de la materia. ¿Qué diferencia observan en las partículas al estar en estado sólido y líquido y gas? Todos los materiales existentes se encuentran en uno de los 3 estados de agregación de la materia: sólido, como las cucharas y los platos; líquido, como el aceite de cocina y el agua; y gaseoso, como el combustible de las estufas llamado butano, el oxígeno y otros componentes del aire. En la naturaleza hay materiales y sustancias que se pueden encontrar en alguno de los 3 estados de agregación de la materia. El modelo de partículas es útil para explicar la diferencia entre los estados de agregación de la materia. En un sólido, las partículas están unidas por grandes fuerzas de atracción, denominadas fuerzas de cohesión. Y dado que su energía cinética no es capaz de vencer a estas fuerzas, solamente vibran en sus posiciones fijas. Por esto, los sólidos tienen una forma y un volumen definidos. En un líquido, las partículas tienen más energía cinética y están unidas por una menor fuerza de atracción. Por ello se mueven con mayor libertad y se mantienen cercanas entre sí. Por esta razón adquieren la forma del recipiente que los contiene, pero conservan su volumen. En un gas, las partículas tienen tanta energía cinética que vencen a las fuerzas de cohesión y logran moverse rápidamente en todas direcciones, dejando grandes espacios entre sí. Por esta razón, los gases se expanden hasta llenar el contenedor que ocupan y adquirir su forma. Debido a los grandes espacios que hay entre sus partículas, los gases pueden comprimirse cuando se ejerce presión sobre ellos. Vamos a responder las preguntas. En su casa hay diferentes sustancias en estado líquido, por ejemplo, el agua que beben a diario, el aceite para cocinar, los limpiadores de piso o sanitizantes, el agua oxigenada del botiquín o leche.
Los ejemplos de objetos o sustancias en estado sólido pueden ser una silla, cuadernos, paredes, azúcar, talco, por mencionar algunos. En estado gaseoso está el vapor de agua cuando hierve al calentarse, el aire a su alrededor, el gas helio contenido en un globo, también el oxígeno contenido en un tanque que utilizan los buzos al explorar el mar. Los seres humanos estamos formados por sustancias en distintos estados de agregación. Tenemos sustancias en estado líquido, como la sangre y la saliva, pero también sólidos, como nuestra piel y huesos, así como el oxígeno que entra a nuestro cuerpo cuando respiramos, sustancia imprescindible en los procesos metabólicos, y el dióxido de carbono que exhalamos, producto del mismo proceso. Observen el siguiente video. Al calentar un sólido, sus partículas adquieren cada vez más energía cinética, de tal modo que vencen a las fuerzas de cohesión que hay entre ellas y comienzan a moverse. Entonces, el estado sólido pasa a estado líquido. A este proceso se le llama fusión. Cada material en estado sólido cambia a estado líquido a una temperatura determinada, que se denomina punto de fusión. Por ejemplo, el hielo se funde a 0 grados Celsius, la mantequilla a 38 grados Celsius y el hierro a 1535 grados Celsius. Si a un líquido se le proporciona el calor suficiente, las partículas adquieren tal cantidad de energía cinética que pueden desprenderse del resto. A este proceso se le llama vaporización. Pero si se sigue calentando, incluso las partículas del fondo se desprenden para comportarse como gas. Entonces se dice que el líquido entra en ebullición. Cada material en estado líquido cambia a estado gaseoso a una temperatura particular, la cual se conoce como punto de ebullición. Ahora pueden responder a las siguientes preguntas. ¿A qué se deben los cambios de estado físico en los materiales? ¿Cómo saben que el alcohol se evapora al dejar abierto el frasco? ¿Por qué se derrite el chocolate cuando lo tienen en su mano por un tiempo prolongado? ¿Cómo harían una paleta de hielo con agua de limón? Identifiquen que uno de los factores para que se lleven a cabo los cambios de estado físico es la temperatura. A mayor temperatura, un material puede pasar de estado sólido a líquido o de líquido a gas. Al disminuir la temperatura, un material en estado gaseoso puede pasar a estado líquido y un líquido a sólido. La materia puede cambiar de un estado de agregación a otro. Estos cambios reciben un nombre. En la imagen podemos observar un triángulo. En cada uno de sus vértices está expresado un estado de agregación de la materia. Cuando una sustancia cambia de sólido a líquido, se llama fusión. Cuando cambia de líquido a sólido, se llama solidificación. El cambio de gas a líquido es condensación y de líquido a gas es evaporación. Por último, se observa el cambio de sólido a gas sin pasar por el líquido. Se llama sublimación. Y de gas a sólido es sublimación inversa o deposición. Los científicos utilizan diversas herramientas para representar los fenómenos que se están estudiando. Por ejemplo, los modelos. Uno puede ser imágenes o dibujo que muestran de manera visual el objeto de estudio. Como ustedes saben, la materia está constituida por partículas muy pequeñas. Estas se relacionan entre sí por las fuerzas que las mantienen unidas, pero también influyen las que intentan separarlas unas de otras. Cuando estas fuerzas son combinadas en mayor o menor cantidad, se logran los estados de agregación. Identifiquen las propiedades de los sólidos. En este estado, las fuerzas que intentan separar a las partículas son mucho menores que las fuerzas que las mantienen unidas. Por esta razón, presentan propiedades como forma y volumen definido y no se pueden comprimir. En el estado líquido, las fuerzas que mantienen unidas a las partículas son casi iguales que las que intentan separarlas, logrando así un volumen definido pero forma variable. Observen cómo los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Sin embargo, tienen el mismo volumen, por lo que no se comprimen. Identifiquen las propiedades de un gas. En este estado de agregación, las fuerzas que tratan de mantener unidas a las partículas son mucho menores que las que tratan de separarlas, lo que se traduce en un volumen y forma indefinido o variable. Por ello, se pueden comprimir. ¿Se han preguntado
¿Cómo sabemos esto? Los científicos han dedicado muchos años de investigación al estudio de las fuerzas que mantienen unidas a las partículas de los materiales y a las que intentan separarlas también. Es muy importante conocer cómo se comporta la materia bajo diversas circunstancias. En la vida diaria, en la industria y en los laboratorios es muy importante conocer los estados de agregación y sus cambios. Esto nos permite predecir situaciones y tener cuidado al cambiar las sustancias en los diferentes estados de agregación. Por ejemplo, en casa sabemos que debemos utilizar el congelador para bajar la temperatura de un líquido si lo que queremos es formar una paleta para consumirla, o bien congelar los alimentos para que estos retrasen su proceso de descomposición. En las fábricas es necesario saber la temperatura en que los líquidos cambian al estado gaseoso. De esta manera podemos evitar accidentes. Observen el siguiente video y tomen nota de las ideas más relevantes. La solidificación es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido por medio del enfriamiento. En la medida que se enfría el líquido, sus partículas pierden energía cinética y quedan vibrando y unidas por fuerzas de cohesión. Ahora se trata de un sólido. El gas también cambia de estado y puede convertirse en un líquido. A este cambio se le llama condensación y ocurre mediante la disminución de su temperatura. Hay materiales que cambian directamente del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. A este cambio se le llama sublimación. Las pastillas desodorantes son un ejemplo de ello, pues el sólido se esparce como gas aromatizando el ambiente. Este proceso también ocurre en sentido contrario, es decir, algunos materiales en estado gaseoso pasan directamente al sólido. Este cambio se conoce como sublimación inversa, y un ejemplo del mismo se puede ver en la escarcha que se forma en las paredes de los congeladores, luego de que el vapor del agua del aire se solidifica. Aquí te presentamos algunos ejemplos del estado sólido. Aquí nos encontramos una sal que se llama sal ahumada, tenemos sal de grano, que es en estado sólido, tenemos harina, que también es un sólido, y dos cuerpos esféricos que representan a este estado. Como pueden observar, en estos tenemos líquidos como el agua que bebes y con diferentes colores. Estos representan cuando las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión se mantienen en equilibrio. Acá tenemos globos en los cuales hemos atrapado aire. Este aire se encuentra en estado gaseoso. Les presentamos la siguiente actividad interactiva. Observen cómo se mueven las partículas al aumentar la temperatura o disminuirla para identificar los cambios de estado físico. Es muy interesante. ¿Qué les pareció el movimiento de las partículas al aumentar la temperatura? ¿Qué sucede con las partículas al bajar la temperatura? ¿Pueden describir alguna situación de su vida donde hayan observado un cambio de estado? Ahora ya saben qué sucede con las partículas de los materiales cuando se aumenta o disminuye la temperatura. Observen lo que sucede al querer comprimir un sólido, líquido y un gas utilizando una jeringa. Aquí podemos observar un sólido dentro de una jeringa. No se puede comprimir por más que yo intente bajar el émbolo. De igual manera, aquí tenemos un líquido. El líquido presenta el mismo fenómeno. Por más que yo intente comprimirlo, no lo voy a lograr. Pero si ahora vemos un gas, en este podemos tener una ligera compresión. Realicen 3 dibujos en los que representen cada uno de los estados de agregación de la materia. Compartan su dibujo con algún familiar y expliquen qué estado de agregación se representa en cada dibujo. Escriban en su libreta un breve párrafo con sus propias palabras de la explicación de los estados de agregación de la materia y cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico. Respondan la siguiente pregunta en su libreta. ¿Cuáles son las diferencias respecto al volumen y forma de los estados físicos de la materia? Les
Les invitamos a que dibujen el triángulo de los cambios de estado físico que les mostramos anteriormente. Anoten el nombre de cada cambio de estado de agregación. A partir de lo estudiado, contesten el siguiente diagrama, siguiendo el orden que les piden. En el apartado 5, pueden diseñar un cuadro comparativo sobre los cambios de estado físico por acción de la temperatura. En la actividad de la B de Bowen, nosotros nos encontramos cómo influye la temperatura en los cambios de estado físico. En el número 2, encontrarán ustedes el tema del que nos basamos. En el número 3, 5, 7 y 9, ustedes van a realizar la actividad. Y en el número 4, 6 y 8 van a analizar todo lo que ustedes aprendieron. Ahora sabemos cómo la materia puede clasificarse de acuerdo a su estado de agregación. También cómo influye la temperatura en los cambios. También aumenta la energía cinética.